No quiero que llores más, mi amor, gritó Valeria mientras corría por el pasillo del hospital, cargando a su hermana de 8 años en brazos. La sangre goteaba del vendaje improvisado en la cabeza de Sofía, y los gritos de dolor se mezclaban con las lágrimas desesperadas de ambas. «Necesito un médico ahora», suplicó Valeria al llegar a urgencias. Sus manos temblaban mientras sostenía a Sofía, quien se había golpeado al caerse de la cama rota en el cuarto, que rentaban por 600 pesos la semana. «Tiene que esperar», dijo la enfermera sin levantar la vista. «No tienen seguro. Por favor, está sangrando mucho. Que espere». 3 horas después, cuando finalmente atendieron a Sofía, Valeria había tomado una decisión. Al día siguiente estaría tocando puertas, buscando cualquier trabajo que le diera más dinero. Ya no podía seguir viviendo de las propinas escasas de la fonda, donde trabajaba por las mañanas. 2 semanas más tarde, Valeria caminaba nerviosa hacia el café Espresso y Más, en el centro de la ciudad. Llevaba su única blusa decente, unos jeans remendados y zapatos que le quedaban grandes. Había mentido en su solicitud sobre su experiencia como mesera, pero necesitaba ese trabajo desesperadamente. «Tienes una semana de prueba», le dijo Mónica, la gerente, una mujer de 40 años con mirada dura. «Si no funcionas, te vas sin finiquito». «Entendido», respondió Valeria tragando saliva. El café era elegante, con mesas de madera, plantas colgantes y una clientela que parecía sacada de revista. Valeria se sentía completamente fuera de lugar, pero necesitaba hacer que funcionara durante sus primeros días. Se esforzó como nunca, memorizó el menú completo, aprendió a usar la máquina de café expreso y hasta se ofreció para limpiar mesas extras, sin que se lo pidieran. Las propinas eran mejores que en la fonda, pero aún no suficientes para mudarse con Sofía a un lugar decente. El miércoles de su segunda semana, todo cambió. Valeria estaba limpiando una mesa cuando escuchó sollozos desesperados cerca de la entrada. Un niño de unos 7 años estaba parado junto a la puerta, llorando a mares con la cara roja y los puños apretados. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó Valeria acercándose despacio. «No encuentro a mi papá», dijo el niño entre lágrimas. «Me dijo que esperara en el coche, pero salí a buscarlo y ahora no sé dónde está». Valeria miró hacia la calle. No había ningún adulto buscando a un niño perdido. Su corazón se encogió al ver la desesperación en esos ojos grandes y asustados. «¿Cómo te llamas?» «Santiago». «Hola, Santiago. Yo soy Valeria. ¿Tienes hambre?» El niño asintió tímidamente. Sin pensarlo 2 veces, Valeria lo guió hacia una mesa en el rincón más tranquilo del café. Mónica la miraba desde la barra con el ceño fruncido, pero Valeria la ignoró. «¿Qué te gusta comer?», preguntó mientras se sentaba frente a Santiago. «Sándwiches». «Perfecto». Valeria fue a la cocina y preparó un sándwich de jamón con queso, cortó algunas frutas y sirvió un vaso de chocolate caliente, todo con su propio dinero del día. «Ten cuidado, está caliente», dijo mientras ponía el plato frente a Santiago. El niño comió con ganas, pero seguía nervioso. Sus ojitos se movían hacia la puerta cada pocos segundos. «¿Tu papá es alto?», preguntó Valeria para distraerlo. «Sí, y tiene traje gris. ¿Y trabaja cerca de aquí?». «Eso creo, siempre viene a esta zona». Valeria notó que la ropa del niño era cara. Los tenis parecían recién comprados, y el relojito en su muñeca brillaba como si fuera de verdad. Este no era un niño abandonado, sino uno perdido de una familia con dinero. «Santiago, ¿sabes el número de tu papá?». «Se me olvidó», dijo el niño con voz quebrada. «Está bien, no te preocupes, vamos a encontrarlo». Valeria pidió permiso a Mónica para salir unos minutos. Con cara de pocos amigos, la gerente asintió. Durante media hora, Valeria y Santiago caminaron por las calles cercanas. Preguntaron en oficinas, tiendas y hasta en el estacionamiento público. «Nada, no lo vamos a encontrar», dijo Santiago empezando a llorar otra vez. «Sí lo vamos a encontrar», respondió Valeria con firmeza. «Solo tenemos que ser pacientes». Lo que Valeria no sabía era que Eduardo Santana, de 42 años, propietario de 3 de los edificios más importantes de la zona, la había estado observando desde el momento en que se acercó a su hijo. Eduardo había dejado a Santiago en el coche por menos de 5 minutos mientras entraba a recoger unos documentos. Cuando regresó, el niño no estaba. Su primer instinto fue pánico total, pero entonces lo vio a través del ventanal del café, sentado con una joven mesera que lo alimentaba con cuidado maternal.
En lugar de entrar inmediatamente, Eduardo decidió observar. Quería ver qué tipo de persona era esa mujer que había ayudado a su hijo sin esperar nada a cambio. La siguió discretamente mientras buscaban por las calles. Vio cómo Valeria consolaba a Santiago cuando se asustaba, cómo le inventaba historias para mantenerlo calmado, cómo protegía su pequeña mano entre la suya. Después de 40 minutos, Eduardo finalmente se acercó. «¡Santiago!», gritó fingiendo sorpresa. «¡Papá!». Santiago corrió hacia él y Eduardo lo cargó inmediatamente. «Gracias a Dios que estás bien. Te estuve buscando por todos lados». Valeria se acercó sonriendo. «Lo encontré llorando en el café. Es un niño muy valiente». Eduardo la miró fijamente. Era joven, quizás 23 años, con el cabello castaño recogido en una cola desordenada y los ojos más sinceros que había visto en mucho tiempo. Su uniforme del café estaba arrugado y sus zapatos gastados, pero había algo en su forma de mirar que lo tranquilizó completamente. «No sé cómo agradecerle», dijo Eduardo. «¿Puedo invitarla a cenar?» «No hace falta», respondió Valeria. «Solo me alegra que lo hayan encontrado. Por favor, insisto». Valeria negó con la cabeza. «Tengo que regresar al trabajo». Eduardo sacó su cartera, pero Valeria levantó la mano. «No quiero dinero. Solo cuide bien a este pequeño». Santiago se bajó de los brazos de su papá y abrazó las piernas de Valeria. «Gracias por cuidarme». «De nada, campeón». Eduardo observó esa interacción y algo se movió en su pecho. Hacía años que Santiago no se acercaba así a una extraña. Desde la muerte de su madre, el niño se había vuelto tímido y desconfiado. «¿Cómo se llama?», preguntó Eduardo. «Valeria». «Valeria, trabaja todos los días en el café, de lunes a sábado». «Perfecto». Eduardo se despidió con Santiago, pero su mente ya estaba trabajando. Esa noche no pudo dormir pensando en los ojos bondadosos de la mesera que había cuidado a su hijo como si fuera propio. Valeria llegó temprano al café al día siguiente, con los nervios a flor de piel. Mónica la había regañado por perder tiempo con el niño el día anterior y necesitaba demostrar que era una buena empleada. «El café no es guardería», le había dicho Mónica con voz cortante. «La próxima vez que pase algo así, déjalo con seguridad y sigue trabajando». Valeria asintió sin responder, pero por dentro sabía que volvería a hacer lo mismo. No podía ignorar a un niño en problemas. El café estaba inusualmente lleno esa mañana. Valeria corrió de mesa en mesa, tomando órdenes, sirviendo cafés y limpiando constantemente. Las propinas estaban siendo buenas, y eso la tenía esperanzada. A las 11 de la mañana, la campana de la puerta sonó, y Valeria levantó la vista automáticamente. Su corazón se saltó un latido. Era el hombre de ayer. Santiago corrió hacia ella inmediatamente. «Valeria». «Santiago, ¿cómo estás, campeón?» «Bien, mi papá quería verte». Eduardo se acercó con paso seguro. Llevaba un traje negro perfectamente cortado y una sonrisa que le cambiaba completamente la cara. «Buenos días, Valeria». «Buenos días, señor». «Eduardo». «Solo Eduardo». Mónica apareció de inmediato, con esa sonrisa falsa que usaba para clientes importantes. «¿En qué podemos ayudarle?» «Quería hablar con Valeria, si es posible». «Por supuesto, Valeria, atiende al señor». Valeria los llevó a la mesa del rincón. Santiago se sentó junto a ella como si fueran viejos amigos. «¿Puedo pedirle un favor?», preguntó Eduardo directamente. «Depende de qué sea». «Necesito a alguien que cuide a Santiago por las tardes, 3 horas diarias, de lunes a viernes». Valeria parpadeó confundida. «Disculpe, mi trabajo me exige viajar constantemente. Santiago sale de la escuela a las 2 de la tarde y yo no llego hasta las 5. Necesito a alguien de confianza. Yo trabajo aquí hasta las 4. Ya hablé con su jefa, está dispuesta a darle horario matutino si acepta mi propuesta». Valeria miró a Mónica, quien asintió desde la barra con cara de «más te vale que digas que sí». «¿Y cuánto pagaría?», preguntó Valeria con la voz temblorosa. «5,000 pesos a la semana». Valeria casi se atraganta con su propia saliva. Eso era más de lo que ganaba en el café en todo un mes. «¿5,000?», murmuró. «Más bonos por días festivos y vacaciones pagadas». Santiago la miraba con ojos suplicantes. «Di que sí, Valeria». «Yo no sé si estoy calificada para eso». «Lo que vi ayer me dice que está más que calificada», respondió Eduardo. «Santiago no confía en cualquier persona. Con usted fue diferente». Valeria sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Con ese dinero podría sacar a Sofía de esa posilga donde vivían.
comprarle ropa decente, tal vez hasta inscribirla en una escuela mejor. ¿Dónde sería? En mi casa, en Las Lomas, la zona más cara de la ciudad. Valeria nunca había puesto un pie ahí. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Recogerlo de la escuela, ayudarle con la tarea, jugar un rato, darle de merendar, nada complicado. ¿Y si Santiago no quiere que me quede? Eduardo sonrió. «Santiago, ¿quieres que Valeria te cuide por las tardes?» «Sí, todos los días». Valeria los miró a ambos. No podía creer que esto le estuviera pasando a ella. ¿Cuándo empezaría? «El lunes. Si acepta». Valeria respiró profundo. Era viernes. Tenía todo el fin de semana para pensarlo, pero en su corazón ya sabía la respuesta. «Acepto». Eduardo sonrió genuinamente por primera vez. «Excelente. Le voy a dar mi tarjeta con toda la información, la dirección, mi número, el nombre de la escuela de Santiago». Mientras Eduardo escribía en el reverso de la tarjeta, Valeria notó que sus manos eran grandes pero cuidadas. Usaba un reloj que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Una pregunta», dijo Valeria. «¿Por qué yo seguramente puede pagar una niñera profesional, alguien con estudios?» Eduardo la miró fijamente. «Porque mi hijo lleva 2 años sin sonreír así. Porque usted lo ayudó sin conocerlo, sin esperar nada. Porque confío en mi instinto. Y porque me cae súper bien», agregó Santiago, haciendo reír a Valeria. «Está bien, nos vemos el lunes». Eduardo se levantó. «Santiago, dale las gracias a Valeria». «Gracias, Valeria. ¿Vas a jugar conmigo el lunes?» «Claro que sí, campeón». Después de que se fueron, Valeria se quedó parada en el mismo lugar por varios minutos, viendo la tarjeta en sus manos. El nombre decía Eduardo Santana, CEO Grupo Santana. Mónica se acercó inmediatamente. «¿Sabes quién es ese hombre?» «Eduardo Santana». «Eduardo Santana es dueño de medio centro de la ciudad. Ese trabajo te va a cambiar la vida. ¿Usted cree que puedo hacerlo? Solo no la riegues», dijo Mónica, «y recordarte siempre de dónde vienes». Valeria dobló la tarjeta y se la guardó en el bolsillo del delantal. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche le contó todo a Sofía mientras cenaban sopa de pasta en su cuartito. «¿5,000 pesos?» preguntó Sofía con los ojos enormes. «5,000 pesos a la semana. Y vamos a tener casa propia. Vamos a tener casa propia». Sofía brincó de la silla y abrazó a Valeria con toda su fuerza. «Te amo, hermana. Yo también te amo, pequeña». Pero mientras Sofía dormía esa noche, Valeria se quedó despierta mirando el techo. Una parte de ella estaba emocionada, pero otra parte tenía miedo. ¿Qué sabía ella sobre cuidar al hijo de un millonario? ¿Qué pasaría si algo salía mal, sin embargo? Al recordar la sonrisa de Santiago y la desesperación en su propia vida, supo que no tenía opción. Esta era su oportunidad de salir adelante, y no la iba a desperdiciar. El lunes llegó como un huracán de nervios. Valeria se levantó a las 5 de la mañana, se bañó con el jabón más barato que tenía y se puso su mejor ropa, unos jeans sin hoyos y una blusa blanca que había lavado 3 veces durante el fin de semana. Le preparó el desayuno a Sofía y la dejó con la señora Carmen, la vecina que las cuidaba por 50 pesos al día. «¿Estás nerviosa?», preguntó Carmen, mientras Valeria se acomodaba el cabello por 5ª vez frente al espejo roto del pasillo. «Mucho». «Vas a estar bien, mija, eres buena con los niños». Valeria tomó el camión hacia Las Lomas con el estómago hecho nudos. Durante el trayecto, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre cuidar niños. No era mucho, pero tenía experiencia con Sofía. La escuela Santa Isabel era impresionante. Edificios modernos, jardines perfectos y una fila de camionetas negras esperando a recoger alumnos. Valeria se sintió completamente fuera de lugar entre mamás, con bolsas de diseñador y choferes uniformados. A las 2 en punto, Santiago salió corriendo hacia ella. «Valeria, ¿viniste?» «Por supuesto que vine, campeón. ¿Cómo estuvo tu día?» «Bien». Mi maestra preguntó quién eras, y le dije que mi nueva amiga. Valeria tomó la mochila de Santiago y caminaron hacia la parada de camión. Varias mamás las miraron con curiosidad, pero Santiago parecía completamente ajeno a las miradas. «¿Vamos a tu casa en camión?», preguntó Santiago emocionado. «Sí, ¿te molesta?» «No, nunca me he subido al camión». Durante el viaje, Santiago no paró de hacer preguntas sobre todo lo que veía por la ventana. Su entusiasmo era contagioso, y Valeria se empezó a relajar.
La casa de Eduardo era todo lo que Valeria había imaginado y más. Una mansión de 2 pisos con jardín gigante, fuente en la entrada y una reja que se abría automáticamente. «Bienvenidos», dijo una mujer mayor que los esperaba en la puerta. «Soy Rosa, el ama de llaves. Tú debes ser Valeria. Mucho gusto. El señor Eduardo tuvo que salir de emergencia a Guadalajara. Regresa mañana en la noche». Valeria sintió una punzada de pánico. Su primer día y ya estaba sola. «¿Hay alguna instrucción especial? Santiago te va a enseñar todo. Ya conoce las reglas». La casa por dentro era aún más impresionante. Techos altos, muebles elegantes y una escalera curva que parecía de película. Valeria tenía miedo de tocar cualquier cosa. «Ven, te enseño mi cuarto», dijo Santiago jalándola de la mano. El cuarto de Santiago era del tamaño del departamento completo donde vivía Valeria. Tenía una cama individual, un escritorio, una televisión y suficientes juguetes para abastecer una tienda. «¿Hacemos la tarea primero?», sugirió Valeria. «¿Tienes que hacerme hacer tarea?» «Tu papá dijo que sí». Santiago suspiró dramáticamente. «Está bien». La tarea era de matemáticas de segundo grado, sumas y restas sencillas que Valeria podía ayudar sin problemas. Mientras Santiago trabajaba, ella observó los dibujos pegados en la pared. Eran de una familia, un hombre alto, un niño y una mujer con cabello largo. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria señalando a la mujer. «Mi mamá», dijo Santiago sin levantar la vista. «Se fue al cielo hace 2 años». Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿La extrañas?». «Mucho, pero mi papá dice que ella me cuida desde arriba». «Estoy segura de que sí». Terminaron la tarea en 30 minutos. Santiago le preguntó si podían jugar en el jardín. «¿Tu papá te deja?». «Sí, pero no me puedo ensuciar mucho». Salieron al jardín trasero, que era enorme. Había una alberca, columpios y hasta una casa del árbol. «¿Tu papá construyó eso?», preguntó Valeria señalando la casa del árbol. «Sí, él y mi mamá, antes de que se enfermara». Santiago se subió a los columpios y Valeria lo empujó suavemente. El niño reía con ganas y ese sonido le llenó el corazón. «Valeria, ¿tú tienes familia?». «Sí, tengo una hermana que se llama Sofía». «¿Cuántos años tiene?». 8. «Es un año mayor que tú». «¿Por qué no la trajiste?». Valeria no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su hermana estaba en la escuela más barata de la ciudad, mientras él estudiaba en la mejor? Ella está en su escuela. ¿Puede venir a jugar un día? Tal vez. A las 5 en punto, Rosa les gritó que la merienda estaba lista. Comieron sándwiches de jamón serrano con jugo natural en una mesa que podía sentar a 12 personas. «¿Tu casa es muy grande?», preguntó Santiago. «No, es muy pequeña». «¿Te gusta?». Valeria pensó en su cuartito sin ventanas, en las goteras del techo, en el ruido constante de los vecinos. «Es lo que tenemos. Cuando sea grande, voy a comprar una casa igual a esta para ti y para Sofía». Valeria sonrió. «Eres muy dulce, Santiago». A las 5:30, Eduardo llamó por teléfono. «¿Cómo estuvo el primer día?», preguntó con voz cansada. «Muy bien. Santiago se portó perfecto». «¿Hizo la tarea?». «Sí, y jugamos en el jardín». «Perfecto. ¿Puede pasármelo?». Valeria le dio el teléfono a Santiago. «Hola. Papá, Valeria es super nice. Me ayudó con matemáticas y me empujó en el columpio. ¿Cuándo regresas?». Valeria no escuchó la respuesta, pero Santiago se puso triste. «Está bien. Te amo». Le regresó el teléfono a Valeria. «¿Todo bien?», preguntó Eduardo. «Sí. Se ve un poco triste porque no vas a llegar hoy». «Es normal. Desde que murió su mamá se pone ansioso cuando viajo. ¿Quiere que me quede un rato más? ¿Rosa puede acompañarla a su casa después?». «Por supuesto». Se quedó hasta las 8. Vieron una película, cenaron pizza y Santiago le enseñó todos sus juguetes favoritos. Cuando Rosa la llevó a casa en el coche de Eduardo, Valeria tenía una sensación extraña en el pecho. «¿Cómo te fue?», preguntó Sofía apenas la vio entrar. «Mejor de lo que esperaba. La casa es muy bonita, es como un palacio, y el niño es un amor, te va a caer bien». Esa noche, mientras Sofía dormía, Valeria contó los billetes que Eduardo había dejado para ella, 500 pesos por un día, más de lo que ganaba en una semana en el café, pero también pensó en Santiago comiendo solo en esa mesa gigante, esperando a que su papá regresara de viaje, durmiendo en esa casa enorme con solo Rosa para hacerle compañía. El dinero resolvería sus problemas,
Pero Santiago también necesitaba algo que ella entendía perfectamente. Familia. Eduardo regresó el martes por la noche. Exhausto pero ansioso por saber cómo habían ido las cosas, encontró a Santiago dibujando en la mesa del comedor. ¿Qué dibujas? A Valeria empujándome en el columpio. Eduardo examinó el dibujo, dos figuras bajo un árbol, una pequeña en el columpio y otra más alta sonriendo. Santiago había usado todos los colores del arco iris. ¿Te gustó estar con ella? Mucho, va a venir mañana, todos los días de la semana. Santiago brincó de alegría. ¿En serio? ¿En serio? Eduardo subió a su cuarto con el corazón más liviano de lo que había estado en meses. Rosa le había reportado que Santiago había comido todo, había hecho la tarea sin protestar y se había ido a dormir sin el drama usual. Al día siguiente, Eduardo decidió llegar temprano para conocer mejor a Valeria. La encontró en el jardín con Santiago, los dos sentados en el pasto armando un rompecabezas gigante. «¡Papá!», gritó Santiago corriendo hacia él. «Hola, campeón, ¿cómo estuvo tu día?» «Súper bien, Valeria me ayudó con las tablas de multiplicar y me enseñó un juego nuevo». Eduardo miró a Valeria, quien se había levantado y se sacudía el pasto de los jeans. «Buenas tardes, señor Eduardo». «Solo Eduardo, por favor, ¿cómo ha estado Santiago?» «Muy bien. Es un niño muy inteligente. ¿Te ha dado problemas con la tarea?» «Para nada», le expliqué las multiplicaciones como si fueran grupos de objetos y lo entendió perfectamente. Eduardo sonrió. Las tres niñeras anteriores se habían quejado de que Santiago era difícil para concentrarse. «¿Quieres quedarte a cenar?», preguntó sin pensarlo. Valeria se sorprendió. «No quiero molestar». «Sí, quédate», gritó Santiago. «Rosa hizo tacos. Mo, por favor», insistió Eduardo. «Me gustaría conocerla mejor». Durante la cena, Eduardo observó cómo Valeria interactuaba con Santiago. No lo trataba como a un niño rico caprichoso, sino como a un hermano menor. Le cortaba la comida, le limpiaba la boca cuando se ensuciaba y le hacía bromas que lo tenían riéndose constantemente. «¿Hace cuánto que trabaja con niños?», preguntó Eduardo. «Pues, realmente no es trabajo. Cuidé a mi hermana desde que era bebé. Sus padres», Valeria bajó la mirada, «murieron cuando yo tenía 16 años. Desde entonces somos solo Sofía y yo». Eduardo sintió un peso en el estómago. «Lo siento mucho. Ya pasó. Lo importante es que estamos juntas». «¿Dónde viven?» «En la colonia Doctores. Rentamos un cuarto». Eduardo conocía esa zona. Era de las más pobres de la ciudad. «¿Y Sofía va a la escuela?» «Sí». «Pero sí», Valeria se detuvo. «¿Pero qué? Es una escuela pública, no es mala, pero no es como esta», dijo señalando alrededor. Santiago había estado escuchando en silencio. «Papá, ¿Sofía puede venir a jugar?» Eduardo miró a Valeria. «Le gustaría traerla un día. No quiero abusar». «No es abuso. Santiago necesita amigos de su edad». Esa noche, después de que Valeria se fue, Eduardo no pudo dejar de pensar en su historia. Una chica de 23 años criando sola a su hermana, trabajando en empleos mal pagados para sobrevivir, y aún así había tenido la bondad de ayudar a un niño desconocido. El viernes, Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. «Valeria, podemos hablar», le dijo cuando llegó a recoger a Santiago. «¿Hice algo mal?» «Al contrario, ha hecho todo perfecto». La llevó a su oficina en casa, un espacio elegante con libros, diplomas y una vista increíble de la ciudad. «Quiero hacerle una propuesta». Valeria se sentó en el borde de la silla, nerviosa. «Santiago viaja conmigo los fines de semana a veces, a la playa, a ranchos de amigos, a otras ciudades. ¿Le interesaría acompañarnos? Como niñera de tiempo completo, como... no sé exactamente cómo llamarlo. Alguien en quien confío para cuidar a mi hijo». Valeria se quedó callada. Pagaría el doble de lo que gana ahora, y Santiago estaría con alguien que lo entiende. ¿Y Sofía? Sofía también puede venir. De hecho, insisto en que venga. Valeria sintió que se le iba a salir el corazón. Está hablando en serio, completamente en serio. ¿Por qué hace esto por nosotras? Eduardo se recargó en su escritorio. Porque Santiago ha cambiado desde que usted llegó y porque creo que todos necesitamos familia. Valeria se limpió una lágrima que no había sentido rodar. «Acepto». «¿En serio?» «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero pagar renta por el cuarto donde durmamos Sofía y yo». Eduardo sonrió. Trato hecho. Esa noche, cuando Valeria le contó a Sofía que se iban a mudar a una casa grande y que tendría su propio cuarto,
La niña lloró de felicidad. Y voy a conocer a Santiago. Vas a ser su hermana mayor. Pero mientras empacaban sus pocas pertenencias, Valeria tenía una sensación extraña. Todo estaba pasando demasiado rápido, demasiado bien en su experiencia. Cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. Sin embargo, al ver la sonrisa de Sofía y recordar la risa de Santiago, decidió que valía la pena arriesgarse. Por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de darle a su hermana lo que se merecía. Lo que no sabía era que alguien más había estado observando todo desde las sombras, alguien que no estaba nada contento con los cambios en la vida de Eduardo Santana. El sábado por la mañana, Valeria y Sofía llegaron a la casa de Eduardo con 2 maletas viejas y una caja de cartón que contenía todas sus pertenencias. Sofía caminaba pegada a su hermana, con los ojos enormes viendo todo. «Es como un castillo», murmuró Sofía. «Es una casa, como cualquier otra», respondió Valeria. Aunque ella misma estaba impresionada cada vez que cruzaba esa puerta, Santiago las esperaba en la entrada, saltando de emoción. «Sofía, por fin llegaste». Sofía se escondió detrás de Valeria, tímida. «Hola», dijo bajito. «¿Quieres ver mi cuarto? Tengo videojuegos». Eduardo apareció sonriendo. Llevaba jeans y una camisa casual, y se veía más relajado que nunca. «Bienvenidas a su nueva casa». Rosa las llevó al ala este de la casa, donde había 2 cuartos conectados por una sala pequeña. Era como un apartamento dentro de la mansión. «Este es su espacio», dijo Rosa. «Nadie las va a molestar aquí». Los cuartos eran más grandes que todo el lugar donde habían vivido antes. Tenían baño propio, closet gigante y ventanas que daban al jardín. «¿En serio vamos a vivir aquí?», preguntó Sofía tocando todo con cuidado. «¿En serio?». Mientras desempacaban, Santiago no se despegó de ellas. Le enseñó a Sofía todos sus juguetes, le explicó las reglas de la casa y hasta le ofreció compartir su Nintendo. «¿Siempre ha sido así de generoso?», le preguntó Valeria a Eduardo cuando estuvieron solos. «No, desde que murió su madre se volvió muy celoso de sus cosas. Con ustedes es diferente». Esa primera semana fue como un sueño. Sofía se adaptó a la escuela nueva increíblemente rápido. Era más cara que la anterior. Pero Eduardo insistió en pagar todo. «Es inversión en el futuro», había dicho cuando Valeria protestó. Las rutinas se establecieron naturalmente. Valeria recogía a Santiago de su escuela, luego a Sofía de la suya, y los 3 regresaban a casa a hacer tareas y jugar. Por las noches, cuando Eduardo llegaba del trabajo, cenaban todos juntos como una familia. Pero no todo era perfecto. El jueves por la tarde, mientras Valeria ayudaba a los niños con la tarea en el comedor, apareció una mujer que nunca había visto. Era elegante, de unos 35 años, con cabello rubio perfectamente arreglado y ropa que gritaba dinero. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó sin saludar. «En el trabajo. ¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Tú eres la nueva niñera?». «Soy Valeria. Soy Beatriz Montes, amiga cercana de Eduardo». Valeria conocía ese nombre. Eduardo lo había mencionado un par de veces. Beatriz era dueña de una galería de arte y había estado tratando de consolarlo desde la muerte de su esposa. «Santiago, ven acá», ordenó Beatriz. Santiago levantó la vista de su cuaderno, claramente incómodo. «Hola, tía Bea. ¿Por qué no me has llamado? Te compré esos libros que me pediste. Valeria me está ayudando a leer otros». Beatriz miró los libros en la mesa. Eran de la biblioteca pública, viejos pero bien cuidados. «Estos, Santiago, tienes libros mucho mejores en tu cuarto. Me gustan estos». Beatriz se acercó a Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Puedo hablar contigo en privado?». Se fueron a la sala. Beatriz cerró la puerta. «No sé qué le hiciste a Eduardo para conseguir este trabajo, pero quiero que sepas que no va a durar. No le hice nada. Solo cuidé a Santiago cuando estaba perdido. Por favor, una mesera que de repente se convierte en niñera de tiempo completo y se muda a la casa. Es muy conveniente, ¿no crees?». Valeria sintió que la sangre le hervía. «¿Qué está insinuando?». «Que Eduardo está confundido. Desde que murió Carmen ha tomado decisiones extrañas. Pero esto es demasiado. No tengo que escuchar esto». «Claro que sí, porque yo conozco a Eduardo desde hace años. Sé lo que necesita y no eres tú». Valeria estaba a punto de responder cuando entró Eduardo. «Beatriz, ¿qué haces aquí?». «Vine a ver cómo estaba Santiago.
y a conocer a tu nueva empleada. Eduardo notó la tensión inmediatamente. Valeria, ¿puedes llevarte a los niños arriba? Quiero hablar con Beatriz. Valeria subió con Santiago y Sofía, pero no pudo evitar escuchar los gritos que venían de la planta baja. «Estás loco, Eduardo. Es mi decisión. Esa mujer te está manipulando. No sabes de lo que hablas». La puerta se azotó y Beatriz se fue. Eduardo subió 20 minutos después, con cara de cansancio. «¿Todo bien?», preguntó Valeria. «Sí, Beatriz a veces se pone dramática», pero Valeria notó que algo había cambiado. Eduardo estaba distante el resto de la semana y empezó a llegar más tarde del trabajo. El viernes por la noche, Valeria encontró a Santiago llorando en su cuarto. «¿Qué pasa, campeón? ¿Te vas a ir? ¿Por qué dices eso? Tía Bea le dijo a mi papá que no eres buena para nosotros». Valeria se sentó en la cama junto a él. «¿Tú qué piensas? Que eres lo mejor que nos ha pasado, pero los adultos no siempre escuchan a los niños». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Sabía que Beatriz tenía razón en algo. Todo había pasado muy rápido, pero también sabía que lo que sentía por Santiago y por Eduardo era real. El sábado por la mañana, Eduardo tocó la puerta de su cuarto. «¿Podemos hablar?». Valeria sintió que se le encogía el estómago. «¿Me va a correr?». «Al contrario, quiero hacerte otra propuesta». La llevó al jardín donde Santiago y Sofía jugaban en la alberca. «Beatriz tiene razón en algo. Todo esto ha sido muy rápido y poco convencional». Valeria asintió, preparándose para lo peor. «Pero también me di cuenta de algo. En estos 2 meses, Santiago ha sido más feliz de lo que ha estado en 2 años. Y yo también». Valeria lo miró confundida. «¿Qué me está diciendo? Que quiero que se quede no como empleada, sino como parte de la familia. ¿Qué significa eso exactamente?». Eduardo se acercó más. «Significa que me estoy enamorando de ti, Valeria, y creo que tú sientes algo también». Valeria sintió que el mundo se detenía. Era verdad que había empezado a sentir algo por Eduardo, pero nunca pensó que él se hubiera dado cuenta. «Eduardo, no tienes que responder ahora. Solo quería que supieras que lo que siento es real». Antes de que Valeria pudiera responder, Sofía gritó desde la alberca. «Valeria, Santiago dice que vamos a ir a la playa». «¿Es cierto?», preguntó Valeria. «Si tú quieres, el próximo fin de semana, los 4». Valeria miró a los niños jugando, tan felices e inocentes. Luego miró a Eduardo, que la esperaba con ojos llenos de esperanza. «Sí», dijo finalmente, «vamos a la playa». Pero mientras Eduardo sonreía y la abrazaba, Valeria no pudo evitar pensar en las palabras de Beatriz. ¿Realmente merecía esta nueva vida? ¿O todo se iba a desmoronar como siempre? El viernes por la noche, mientras empacaban para el viaje a la playa, Valeria se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Sofía y Santiago corrían por toda la casa emocionados, haciendo listas de todo lo que querían hacer en Puerto Vallarta. «¿Llevamos bloqueador?», preguntó Sofía por 5ª vez. «Ya lo empaqué», respondió Valeria riendo. Eduardo apareció con una maleta gigante. «¿Todo listo?». «Creo que sí». «Valeria, ¿has estado en la playa antes?». Valeria negó con la cabeza, avergonzada. «Nunca hemos salido de la ciudad». Eduardo la miró con ternura. «Entonces va a ser especial para todos». Salieron temprano el sábado en el coche de Eduardo, un Mercedes negro que olía a cuero nuevo. Durante el viaje de 4 horas, cantaron canciones, jugaron adivinanzas y se detuvieron en 2 restaurantes en carretera. Valeria se sentía extraña viendo pasar el paisaje. Por primera vez en su vida, no estaba preocupada por el dinero, por pagar la renta o por conseguir trabajo. Solo estaba feliz. La casa de playa de Eduardo era tan impresionante como su casa en la ciudad. Tenía vista directa al mar, alberca infinita y suficientes cuartos para una familia entera. «Es increíble», gritó Sofía corriendo hacia la playa. Los niños se pasaron toda la tarde en el agua, mientras Valeria y Eduardo los observaban desde la terraza. «Gracias», dijo Valeria de repente. «¿Por qué?». «Por todo esto, por darle a Sofía algo que yo nunca hubiera podido». Eduardo la tomó de la mano. «No me des las gracias, esto me hace feliz a mí también». Esa noche cenaron mariscos en la terraza. Los niños se durmieron temprano, exhaustos por el sol y la arena. Valeria y Eduardo se quedaron platicando bajo las estrellas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Eduardo. «Claro. ¿Nunca has pensado en estudiar? ¿En hacer una carrera?».
Valeria suspiró. Siempre quise estudiar psicología, pero cuando murieron mis papás, tuve que trabajar para mantener a Sofía. Y ahora tengo 23 años y ninguna preparatoria terminada. Eso se puede arreglar. Valeria lo miró sorprendida. ¿Qué? Puedes terminar la preparatoria en línea y después estudiar lo que quieras. Eduardo, no puedes seguir pagando todo por nosotras. No es por ti, es conmigo. Santiago te necesita. Y yo también te necesito. Se acercó más y la besó suavemente. Fue el primer beso de Valeria en años, y sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Cuando se separaron, Eduardo la miró a los ojos. Te amo, Valeria. Yo también te amo, respondió ella sin pensarlo. El domingo por la mañana, mientras desayunaban en la terraza, el teléfono de Eduardo sonó insistentemente. Era Rosa. Señor Eduardo, necesita regresar urgente. ¿Qué pasó? Vinieron reporteros a la casa. Están preguntando por Valeria. Valeria sintió que se le helaba la sangre. ¿Reporteros? ¿Por qué? Eduardo cortó la llamada con cara seria. Tenemos que regresar. El viaje de regreso fue tenso. Los niños notaron el cambio de ambiente, pero no preguntaron nada. Valeria tenía el estómago revuelto. ¿Qué podían querer los reporteros con ella? Al llegar a la casa, había 2 camionetas con logos de televisoras estacionadas afuera. Rosa los esperaba con cara de preocupación. ¿Qué dijeron exactamente?, preguntó Eduardo, que querían la versión de Valeria sobre su relación con el empresario Eduardo Santana. Uno dijo que tenían fotos comprometedoras. Eduardo se puso pálido. ¿Fotos de qué? No lo sé, señor. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, soy Eduardo. Necesito que vengas ahora. Sí, es urgente. 20 minutos después llegó un hombre mayor en traje, que Eduardo presentó como su abogado. ¿Qué está pasando exactamente?, preguntó Roberto. Aparecían reporteros preguntando por Valeria. ¿Hablan de fotos? Roberto frunció el ceño. ¿Has tenido problemas legales?, le preguntó a Valeria. Jamás. ¿Enemigos? ¿Exnovios problemáticos? No tengo exnovios y no me junto con gente problemática. Eduardo caminaba de un lado a otro, claramente nervioso. Esto no puede ser casualidad. Alguien filtró información. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era un número desconocido. Bueno, Eduardo, soy Raúl Villegas, de TV Noticias. Podríamos hablar sobre su relación con Valeria Ramírez. No tengo nada que decir. Tenemos fotos de ustedes en Puerto Vallarta. Muy románticas. ¿Es cierto que vive en su casa con su hermana menor? Eduardo colgó inmediatamente. ¿Cómo supieron que fuimos a la playa?, preguntó Valeria. Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. Alguien los había estado vigilando. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Beatriz. Eduardo, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Enciende el canal 5. Eduardo prendió la televisión. En la pantalla aparecía una foto de él y Valeria besándose en la terraza de la casa de playa. Exclusiva, el millonario Eduardo Santana y su romance con la joven mesera que vive en su casa, decía el titular. Valeria se dejó caer en el sillón, se sentía mareada. ¿Cómo consiguieron esa foto? Teleobjetivo, dijo Roberto Grimley. Alguien lo siguió. ¿Pero quién?, preguntó Eduardo en la televisión. El reportero continuaba. Fuentes cercanas a la familia confirman que Valeria Ramírez, de 23 años, se mudó a la mansión del empresario hace apenas 2 meses con su hermana menor. Los vecinos reportan que la joven llegó sin nada y ahora maneja el coche de Santana y usa ropa de diseñador. «¡Eso es mentira!», gritó Valeria. «Yo no manejo ningún coche ni uso ropa de diseñador». «No importa si es mentira», dijo Roberto. «El daño ya está hecho». Eduardo apagó la televisión con cara de furia. «Voy a demandar a todos estos medios». «Eduardo», dijo Valeria con voz temblorosa, «creo que es mejor que Sofía y yo nos vayamos». «¿Qué no? No quiero arruinar tu reputación ni la de Santiago. Mi reputación me vale madre. Lo que me importa es mi familia». Santiago, que había estado callado toda la discusión, se acercó a Valeria. «Te vas a ir por culpa de la televisión». Valeria lo abrazó sin poder aguantar las lágrimas. «No sé, campeón. Yo no quiero que te vayas». Eduardo se arrodilló junto a ellos. «Nadie se va a ningún lado. Vamos a solucionar esto juntos». Pero mientras Eduardo hablaba con determinación, Valeria se daba cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era una mesera anónima. Ahora era la joven que cazó al millonario.
y esa etiqueta la seguiría a donde fuera. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo. Alguien había trabajado muy duro para arruinar su felicidad y no pensaba detenerse hasta conseguirlo. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Los reporteros acamparon afuera de la casa las 24 horas. Valeria no podía salir sin que la fotografiaran. Sofía tuvo que cambiar de escuela porque los otros niños la molestaban con preguntas sobre su hermana famosa. «No puedo más», le dijo Valeria a Eduardo una noche, después de que Santiago llegara llorando porque sus compañeros le dijeron que su papá se había vuelto loco. «Solo necesitamos esperar a que se calme todo. ¿Y si no se calma? ¿Y si siempre somos el chisme del momento?» Eduardo la abrazó, pero Valeria notó que él también estaba agotado. Su empresa había perdido 2 contratos importantes, porque los clientes no querían estar asociados con el escándalo. El martes por la mañana, Roberto llegó con cara seria. «Tengo noticias, y no son buenas». Se sentaron en el despacho de Eduardo. Roberto puso una carpeta sobre el escritorio. «Investigué quién filtró la información a los medios». «¿Y?», preguntó Eduardo. «Fue Beatriz». Eduardo se quedó helado. «¿Qué? Contrató a un investigador privado para seguir a Valeria. Él tomó las fotos en Puerto Vallarta y ella las vendió a los medios». Valeria sintió náuseas. «¿Por qué haría eso?» «Porque está obsesionada con Eduardo», respondió Roberto. «Según el investigador, ella esperaba que el escándalo hiciera que Eduardo terminara la relación contigo». Eduardo se levantó furioso. «Voy a matarla». «Eduardo, espera», dijo Valeria. «Ella tenía razón en algo». «¿En qué?» «En que todo pasó muy rápido, en que yo no pertenezco a este mundo». «No digas eso, es la verdad. Mírame, no tengo estudios, no tengo dinero, no tengo familia importante. Soy una mesera que se enamoró de su jefe. Eres mucho más que eso». «¿En serio? Porque desde que salió la noticia, todo el mundo me ve como una cazafortunas». Eduardo se acercó y la tomó de las manos. «Me importa un carajo lo que piense la gente, pero a mí sí me importa. Y a Santiago también. ¿Viste cómo llegó de la escuela?» Era verdad. Santiago había llegado callado y triste. Cuando Valeria le preguntó qué pasaba, él le contó que sus amigos decían que su papá era tonto y que Valeria solo quería su dinero. «Los niños van a olvidar», dijo Eduardo. «Y si no, y si Santiago crece avergonzado de nosotras, Santiago las ama. Los niños también pueden cambiar de opinión». Esa noche, mientras Eduardo trabajaba en su despacho tratando de controlar el daño en su empresa, Valeria tomó una decisión. Empacó silenciosamente sus cosas y las de Sofía. Escribió una carta larga explicando por qué se iba, cuánto lo amaba y por qué creía que era lo mejor para todos a las 5 de la mañana. Antes de que alguien despertara, salió de la casa con Sofía dormida en brazos y 2 maletas. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía medio dormida. «A un lugar nuevo». «¿Y Santiago?» «Santiago se va a quedar con su papá». Sofía empezó a llorar. «No quiero irme. Santiago es mi hermano, no es tu hermano». «Sofía, solo estábamos fingiendo ser una familia». Se subieron al primer camión que pasó. Valeria no sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse. A las 8 de la mañana, Eduardo despertó y encontró la carta sobre su almohada. La leyó con el corazón roto. «Eduardo, te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Santiago es el niño más maravilloso del mundo, y Sofía lo adora como a un hermano. Pero por eso mismo tengo que irme. No puedo permitir que mi pasado y mi falta de preparación arruinen su futuro. Algún día entenderás que esto es lo mejor para todos. Cuida mucho a Santiago y dile que siempre lo voy a recordar». «Valeria». Eduardo bajó corriendo. Santiago ya estaba despierto, buscando a Valeria por toda la casa. «¿Dónde está?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Se fue, campeón». «¿Por qué?». Eduardo no supo qué responder. Se sentó en el suelo y abrazó a su hijo, los dos llorando juntos. «¿La vamos a buscar?», preguntó Santiago. «No sé dónde está, pero la vamos a encontrar, ¿verdad?». Eduardo miró los ojos llenos de esperanza de su hijo y se dio cuenta de que no podía rendirse. «Sí, la vamos a encontrar». Mientras tanto, Valeria y Sofía habían llegado a un hotel barato en el centro de la ciudad. Era feo, ruidoso y olía mal. Y olía. Pero era lo único que podían pagar con el dinero que Valeria había ahorrado. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó Sofía viendo las manchas en las paredes. «Solo hasta que encuentre trabajo». «¿Y por qué no podemos regresar con Eduardo y Santiago?».
Valeria se sentó en la cama desigual y abrazó a su hermana, porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Eso es estúpido, dijo Sofía con rabia. Ellos nos aman y nosotras los amamos. ¿Por qué importa lo que diga la gente? Valeria no tenía respuesta para eso. Esa noche, mientras Sofía dormía, Valeria salió al balcón diminuto del hotel y miró las luces de la ciudad. En algún lugar de esas luces estaba Eduardo, probablemente acostando a Santiago y contestando sus preguntas sobre por qué se había ido. Se preguntó si había tomado la decisión correcta o si había sido la más cobarde de su vida. 3 meses después, Valeria trabajaba dobles turnos en una cafetería del centro. Había conseguido un departamento pequeño, pero decente para ella y Sofía, y las cosas empezaban a estabilizarse económicamente, pero por dentro estaba rota. Cada noche soñaba con Santiago. Se despertaba esperando escuchar su risa en el pasillo o sus preguntas sobre la tarea. Sofía también estaba triste, aunque trataba de ocultarlo. ¿Crees que Santiago se haya olvidado de nosotras?, preguntó Sofía una noche mientras cenaban. No creo. Los amigos verdaderos nunca se olvidan. Entonces, ¿por qué no los hemos visto? Valeria no tenía respuesta. Lo que no sabía era que Eduardo la había estado buscando desesperadamente. Había contratado investigadores, había puesto anuncios en periódicos y hasta había ofrecido recompensa por información. Pero Valeria se había escondido bien. Santiago estaba deprimido, no quería comer, no quería jugar, y lloraba todas las noches pidiendo que Valeria regresara. «Papá, ¿hicimos algo malo?», preguntó una noche. «No, campeón, no hicimos nada malo». «Entonces, ¿por qué se fue?». Eduardo no sabía cómo explicarle a un niño de 7 años los miedos y las inseguridades de los adultos. El miércoles por la mañana, Roberto llegó con noticias. «La encontré». Eduardo se levantó de un salto. «¿Dónde?». «Trabaja en una cafetería en el centro. Vive en la colonia Roma con su hermana». «Vamos, Eduardo, espera. Ella se fue por una razón, tal vez deberías llamarla primero». «No, voy a ir a buscarla». Eduardo llegó a la cafetería a las 2 de la tarde. Valeria estaba detrás del mostrador, sirviendo café a un cliente. Cuando lo vio, casi se le cae la taza. «¿Eduardo, Valeria?». Se miraron en silencio por un momento. Valeria se veía más delgada, cansada. Eduardo tenía ojeras profundas y había perdido peso. «¿Podemos hablar?», preguntó él. Valeria miró a su jefe, quien asintió. Salieron a la banqueta. El ruido del tráfico llenaba el silencio incómodo. «¿Cómo supiste dónde trabajo? Te busqué durante 3 meses. Eduardo, Santiago está enfermo». Valeria se quedó helada. «¿Qué? No está enfermo del cuerpo. Está enfermo del corazón. No come, no duerme, no juega. Llora todas las noches pidiendo que regreses». A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Cómo está?». «Mal, muy mal. Los doctores dicen que es depresión infantil». «No». «Sí, y todo porque la persona que más ama en el mundo lo abandonó sin explicación». Valeria se limpió las lágrimas con rabia. «No lo abandoné, me fui para protegerlo». «¿Protegerlo de qué? ¿De ser feliz? De la gente que dice que su papá está loco por estar conmigo». «Valeria, ¿sabes qué pasó después de que te fuiste?». Ella negó con la cabeza. «Beatriz confesó todo. La prensa se disculpó públicamente. La gente se dio cuenta de que fuiste víctima, no cazafortunas». «No importa». «Sí importa, porque estás castigando a un niño inocente por algo que no fue su culpa». Eduardo se acercó más. «Te estoy suplicando, no por mí, por Santiago, ven a verlo». «No puedo». «¿Por qué?». «Porque si lo veo no voy a poder irme otra vez». «Entonces no te vayas». «Eduardo, somos de mundos diferentes». «No me importa. Te amo. Santiago te ama. Sofía nos ama. ¿No es suficiente?». Valeria lo miró a los ojos. Vio desesperación, amor y algo más, esperanza. «¿Y si vuelve a pasar lo mismo? Entonces lo enfrentamos juntos. ¿Y si tu empresa sigue perdiendo clientes? Conseguiré otros clientes. ¿Y si Santiago se avergüenza de mí cuando crezca? Santiago se va a avergonzar si no regresas y se da cuenta de que su papá no fue capaz de traer de vuelta a la persona que más ama». Valeria respiró profundo. «Necesito pensarlo». «Valeria, no tenemos tiempo. Santiago está empeorando cada día». En ese momento Sofía salió de la escuela y los vio hablando. Corrió hacia Eduardo y lo abrazó. «Eduardo, ¿dónde está Santiago?». «En casa, esperándote. ¿Podemos ir a verlo?». Valeria miró a su hermana, luego a Eduardo. «Está bien, pero solo una visita».
El viaje a la casa fue tenso. Sofía no paraba de hacer preguntas sobre Santiago, mientras Valeria luchaba contra sus emociones. Cuando llegaron, Rosa abrió la puerta con una sonrisa enorme. «Señorita Valeria, qué alegría verla». «Hola Rosa, ¿cómo está Santiago?» «Muy triste, pero ahorita se va a poner feliz». Santiago estaba en su cuarto, acostado en la cama viendo el techo, cuando vio a Valeria y Sofía en la puerta. Se incorporó lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. «Valeria, hola, campeón». Santiago corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que la sorprendió. Era más alto, más flaco, pero seguía siendo su niño. «Te vas a quedar, no sean, por favor, te prometo que voy a ser el mejor niño del mundo». Valeria se arrodilló frente a él. «Santiago, tú ya eres el mejor niño del mundo. Yo me fui porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De no ser suficiente para ti y para tu papá». Santiago la miró con esos ojos grandes y sinceros. «Eres más que suficiente. Eres perfecta». Y en ese momento, Valeria se dio cuenta de que había estado siendo una idiota. Había estado tan preocupada por lo que la gente pensara que había olvidado lo único que realmente importaba: el amor. «Papá», gritó Santiago sin soltar a Valeria. Eduardo apareció en la puerta. «¿Qué pasa, campeón? ¿Valeria se puede quedar para siempre?» Eduardo miró a Valeria esperando su respuesta. «Sí», dijo ella finalmente, «me quedo para siempre». Santiago gritó de alegría y abrazó a Sofía también. Los cuatro se quedaron ahí, abrazados en el cuarto, llorando de felicidad. «¿En serio?», preguntó Eduardo. «En serio, pero con una condición». «¿Cuál? Que quiero casarme contigo». Eduardo se quedó con la boca abierta. «¿Me estás pidiendo matrimonio?» «Sí, porque quiero que todo el mundo sepa que esto es real, que somos una familia de verdad». Eduardo se arrodilló frente a ella y sacó una cajita de su bolsillo. «Tengo esto desde hace 3 meses, esperando el momento perfecto». Abrió la caja. Era el anillo más hermoso que Valeria había visto en su vida. «Valeria Ramírez, ¿quieres casarte conmigo?» «Sí», dijo ella entre lágrimas. «1000 veces sí». Los niños gritaron de emoción mientras Eduardo le ponía el anillo. Rosa apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. «¿Ya podemos preparar la boda?», preguntó Rosa. Todos se rieron. 2 años después, Valeria despertó en su cama matrimonial, con el sol entrando por las ventanas. Eduardo ya se había levantado, como siempre. Era madrugador desde que habían decidido trabajar juntos en la empresa. Valeria había terminado la preparatoria en línea y estaba en su 2º semestre de psicología. Eduardo había insistido en que estudiara, y ahora ella ayudaba con el departamento de recursos humanos de la empresa. Bajó a la cocina y encontró a Eduardo preparando el desayuno. Santiago, ahora de 9 años, leía un libro en la mesa. Sofía, de 10, terminaba la tarea que había olvidado la noche anterior. «Buenos días, familia», dijo Valeria. «Buenos días, mami», dijeron los niños al mismo tiempo. Valeria sonrió. Santiago había empezado a llamarla mami 6 meses después de la boda, y ahora era lo más natural del mundo. «¿Listos para el gran día?», preguntó Eduardo. Era sábado, día de ir al parque donde todo había comenzado. Era tradición familiar desde hacía 1 año. «¿Podemos llevar la pelota nueva?», preguntó Santiago. «Claro». Mientras desayunaban, Valeria recordó aquella tarde cuando vio a Santiago llorando en el café. Nunca imaginó que ayudar a un niño perdido cambiaría su vida completamente. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo. «En que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Como nosotros». Eduardo la besó en la frente. «Te amo, señora Santana». «Yo también te amo, señor Santana». Los niños hicieron caras de asco, como siempre que los veían siendo románticos. «Ya párenle», gritó Sofía riéndose. «Están en la mesa», agregó Santiago. Valeria miró a su familia y sintió que el corazón se le iba a explotar de felicidad. No tenía dinero cuando conoció a Eduardo, no tenía estudios ni futuro, pero tenía algo que resultó ser más valioso que todo eso: un corazón grande y la valentía de amar sin condiciones. Después del desayuno, mientras se preparaban para salir, Valeria encontró una nota que Santiago había dejado en su buró. «Gracias por no irte para siempre. Eres la mejor mami del mundo. P.D. Papá dice que vamos a tener un hermanito pronto». «¿Es cierto?». Valeria sonrió tocándose el vientre donde apenas empezaba a crecer una nueva vida. Aún no se lo habían dicho a los niños, pero Santiago siempre había sido muy observador. «Eduardo», gritó desde el cuarto,
Creo que tenemos que hablar con los niños. ¿Sobre qué?, preguntó él subiendo las escaleras. Sobre el hecho de que Santiago ya sabe que vamos a tener un bebé. Eduardo se rió. Ese niño no se le escapa nada. ¿Crees que estén listos para ser hermanos mayores? Creo que van a ser los mejores hermanos mayores del mundo. Y mientras se abrazaban en su cuarto, con los gritos de los niños pidiendo que se apuraran para ir al parque, Valeria supo que había tomado la decisión correcta. A veces la vida te da segundas oportunidades cuando ya no las esperas, y a veces esas segundas oportunidades vienen disfrazadas de un niño perdido que necesita ayuda. Pero lo más importante que había aprendido Valeria era que el amor verdadero no conoce clases sociales. No necesita dinero para existir y no se avergüenza de las diferencias. El amor verdadero simplemente ama, y eso era suficiente para toda una vida.